Buenos días, chicos. Vamos a empezar las actividades este miércoles. Este miércoles se trata del servicio de ginecología, que no vamos a estar en disciplinar. Así que, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Somos los R4 del Servicio de Ginecología y Obstetricia y mis coRs y yo, Antonio, Rodrigo y yo, que soy Paula, vamos a hablaros de la endometriosis extrapélvica. Vamos a hablar de una pequeña introducción y vamos a centrarnos sobre todo en casos clínicos para un poco hablar y abordar entre todos el manejo multidisciplinar de esta patología y por último vamos a comentar pues, unas últimas conclusiones respecto a esta enfermedad. Lo primero de todo, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis es una patología ginecológica benigna, crónica, de causa desconocida. Se debe a la presencia de tejido endometrial, ya sea glándulas como estroma, funcionalmente activo, es decir, dependiente de estrógenos, fuera de la cavidad uterina. Esta presencia de tejido fuera de su lugar de origen produce una reacción inflamatoria crónica en la zona pélvica que produce dolor. Es una enfermedad muy prevalente, ya que afecta hasta el 10% de las mujeres en edad reproductiva. Si nos centramos en aquellas mujeres que tienen dolor pélvico, hasta el 60% de ellas tienen endometriosis sin diagnóstico. Y aquellas pacientes que tienen problemas de fertilidad, hasta el 40% van a ser pacientes endometriósicas. La incidencia máxima de esta patología se produce en torno a los 25 o 35 años de edad. Existen múltiples teorías que se han ido postulando a lo largo de los años que intentan explicar el porqué de la presencia del tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. La más aceptada a día de hoy es la teoría de la menstruación retrógrada. Según esta teoría, el tejido endometrial, que originalmente debería estar dentro de la cavidad uterina, migra por las trompas de falopio a la cavidad peritoneal, debido a una presencia de cierto grado de menstruación retrógrada. La menstruación, en lugar de salir por el cervix y la vagina, cierto grado de menstruación va lo que sería hacia atrás, de manera retrógrada. Esta teoría, a pesar de ser la que explica la mayor cantidad de causas de endometriosis, no es la única causa, ya que se ha visto que hasta el 90% de las mujeres tienen cierto grado de menstruación retrógrada. Y como hemos comentado al principio, solo un 10% de las mujeres van a tener tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Otras teorías que se han postulado son la teoría de la metaplasia celómica, según la cual células peritoneales se diferencian en células endometriales en otros lugares alejados del cuerpo, o la teoría de la diseminación. La teoría de la diseminación nos podría explicar la presencia de tejido endometrial muy alejado de la zona pélvica, como pueden ser los casos de células endometriales de la cavidad torácica, ya sea porque estas células migran por vía linfática o por vía vascular. Se ha postulado que también puede haber presencia de células mullerianas que se pueden diferenciar y convertir en células endometriales en otros tejidos alejados del organismo. El diagnóstico de la endometriosis es un diagnóstico bastante complejo, ya que los síntomas son unos síntomas bastante inespecíficos y muchas mujeres sin tener endometriosis pueden tener dolor con la menstruación, sangrado con las relaciones, sangrado uterino anómalo, problemas a la hora de quedarse embarazadas y ello no tiene por qué significar que estas pacientes tengan endometriosis. Por tanto, muchas veces el diagnóstico de endometriosis puede llegar a retrasarse hasta 8 o incluso 10 años. Esta patología se nos solapa con otras enfermedades, como pueden ser enfermedades inflamatorias pélvicas, enfermedades digestivas o enfermedades ginecológicas, ya que los síntomas son bastante inespecíficos. Y además, en muchísimas ocasiones, hasta en un 30% de los casos, va a haber mujeres asintomáticas que van a tener tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. El síntoma principal, el que más nos tiene que ayudar a orientar este diagnóstico, es un dolor pélvico cíclico que no suele ceder con la típica analgesia o con los típicos antiinflamatorios con los que un dolor de menstruación cede. Y si este dolor se presenta alrededor de los días de la menstruación, con sangrados anormales, síntomas intestinales, vesicales o problemas de infertilidad, nos deben ayudar a orientar a pensar más en una endometriosis y no solo en una dismenorrea o una dispareunia sin ninguna otra causa. Para diagnosticarlo, principalmente nos vamos a centrar en la exploración física y en la ecografía ginecológica. En la exploración física nos vamos a encontrar un tacto vaginal doloroso, una pelvis fija, útero muchas veces en retroversión forzada, vamos a poder notar nódulos al tacto vaginal y durante la ecografía ginecológica
nos vamos a encontrar sobre todo con signos indirectos, pues muchas veces un signo de deslizamiento negativo, es decir, como tejidos pélvicos circundantes, todos ellos fijos en la pelvis, que se mueven conjuntos con el útero, o la presencia de endometriomas en los ovarios, ovarios adheridos entre sí. Antiguamente se hablaba mucho de la laparoscopia y hace unos años se comentaba que para diagnosticar la endometriosis era fundamental hacer una laparoscopia y tener una visión directa de la cavidad abdominal, pélvica, tener una visión directa de las lesiones endometriósicas y tomar una biopsia. A día de hoy la laparoscopia no es necesaria y muchas veces con una exploración física y una ecografía transvaginal podemos orientarlo. Recurrimos muchas veces a la resonancia cuando queremos sobre todo valorar la extensión o el grado de infiltración que tenga esta enfermedad. Y según los síntomas acompañantes que vayamos a tener, pediremos otro tipo de pruebas como puede ser una econoscopia, una colonoscopia, un urotac, etc. También solemos solicitar marcadores tumorales, pero la verdad que los marcadores tumorales no nos ayudan a orientar el diagnóstico, sino que más que nada los solicitamos para excluir posibles causas de malignidad cuando nos encontramos ante endometriomas atípicos. ¿Cómo se trata esta enfermedad? Bueno, pues la endometriosis como tal no tiene un tratamiento curativo, no tiene un tratamiento óptimo que consiga quitar la sintomatología de una manera efectiva y no existe ningún tratamiento que cumpla los 4 objetivos que tengo aquí escritos, que sería suprimir los síntomas, mejorar la fertilidad, eliminar las lesiones endometriósicas visibles o evitar que la enfermedad progrese. Entonces, más o menos vamos a intentar jugar con los medicamentos que tenemos disponibles para intentar poner el tratamiento que mejor se adapte a cada paciente. Debemos llevar a cabo un tratamiento individualizado y siempre pautar algo que a largo plazo sea seguro y que sea efectivo, dado que esta es una enfermedad, como hemos comentado, de carácter crónico. Según qué síntoma queramos paliar, tenemos distinto arsenal terapéutico. Podemos intentar tratar la endometriosis como tal, intentando suprimir la función ovárica, pautando hormonas, pautando un anticonceptivo. Podemos centrarnos en el manejo del dolor con antiinflamatorios, opioides. Podemos intentar ayudar a, de alguna manera, mejorar la fertilidad con análogos de la GnRH, eliminar lesiones endometriósicas visibles, llevar a cabo resecciones o incluso tratar las complicaciones que puedan ser derivadas de esta patología. Vamos a intentar enfocar la endometriosis basándonos en una serie de casos clínicos que os vamos a ir presentando. El primero de ellos es una mujer de 31 años sin ningún antecedente de interés, únicamente tiene una cesárea, que se presenta en urgencias generales en noviembre de 2019 por una cefalea tensional, hipertensión, y en urgencias se le hace una ecografía abdominal donde se ve un endometrioma de 4 centímetros en el ovario derecho y también le hacen un TAC. Hacen una interconsulta a ginecología y nosotros evidenciamos un endometrioma en el ovario izquierdo de aproximadamente 3 centímetros con una hidronefrosis asociada. Ahí está y ahí está. Hacemos interconsulta a urología, que urología pues, nos corrobora que efectivamente pues, hay cierta anulación del riñón izquierdo, pero que no es muy preocupante ya que el riñón derecho está compensando. Canalizamos a esta paciente al Hospital de la Paz, allí se desestima la cirugía, la paciente comenta que quiere quedarse embarazada, entonces perdemos el seguimiento de esta paciente durante un par de años hasta el año 2022 cuando vuelve de nuevo a nuestras consultas por dismenorrea. En ese momento se le pauta desogestrel y tras unos meses la citamos de nuevo para revisión y vemos que el endometrioma que tenía de 3 centímetros a lo largo de estos años con el embarazo y con el gestágeno ha ido disminuyendo de tamaño. En la resonancia seguimos viendo este endometrioma y vemos cómo hay cierta fibrosis en el lado izquierdo que está condicionando la dilatación del uréter. La paciente continúa con sangrado uterino anómalo, continúa con dismenorrea, le cambiamos el gestágeno a dienogest y ya tras unos meses pedimos de nuevo una valoración por urología que por su parte nos indica que no estaría indicado hacer una nefrectomía a no ser que desde el punto de vista ginecológico quisiéramos meter a esta paciente en quirófano. Poco después la paciente nos comenta que desea volver a quedarse embarazada y a día de hoy pues, está embarazada de casi ya 10 semanas. La endometriosis ureteral es una patología que puede ser debida a un foco de endometriosis dentro del propio uréter, una endometriosis intrínseca, o a un foco endometriósico fuera del uréter que condiciona una pérdida de funcionalidad del mismo, siendo así una endometriosis extrínseca, como es el caso de esta paciente. Hasta la mitad de las pacientes que tienen endometriosis afectando al uréter van a estar asintomáticas
pues su diagnóstico va a ser un diagnóstico incidental, como el de nuestra paciente, que se le ha solicitado una prueba de imagen a raíz de una hipertensión y a raíz de eso pues hemos visto que el riñón izquierdo, el uréter izquierdo y todo el lado pélvico izquierdo tenía cierto grado de patología. Para el diagnóstico lo más importante va a ser la anamnesis, la exploración física, las pruebas de imagen, y para el diagnóstico diferencial es, bueno, si nos presentamos con dolor cólico en el flanco, con hematuria, tendremos que valorar que pueda deberse a cálculos, neoplasias, infecciones del tracto urinario, pero en caso de que las mujeres sean asintomáticas, con la prueba de imagen con la que nos hemos encontrado, esto es un diagnóstico diferencial que debemos llevar a cabo con medicina interna, nefrología, para intentar evaluar todas las posibles causas de lesión renal aguda, ya sea aguda o crónica. La endometriosis ureteral tiene preferentemente un tratamiento de manera quirúrgica y el objetivo va a ser eliminar las lesiones, intentar restaurar la anatomía del uréter y, si es posible, intentar recuperar o prevenir la pérdida de funcionalidad renal. Si no se lleva a cabo la cirugía o la cirugía hay que demorarla, el daño renal puede llegar a ser continuo y el riñón puede llegar a perderse, como ha sido el caso de nuestra paciente. Mientras tanto, mientras no podamos operarla, el tratamiento de elección es el tratamiento hormonal supresor, que es el tratamiento con el que ha estado nuestra paciente, y se puede valorar insertar un stent, valorar una monitorización periódica de la función renal y hacer ecografías urológicas. Bueno, yo soy Rodrigo y voy a continuar con el siguiente caso clínico. Se trata de una paciente de 46 años. Entre sus antecedentes destaca que ha sido intervenida en 2 ocasiones de una conización cervical por un CIN3. La paciente debuta en enero de 2015 con un dolor torácico intenso coincidente con la menstruación y una radiografía de tórax objetiva un neumotórax de tórax que precisa la colocación de un tubo de tórax para drenaje del mismo. La evolución es desfavorable porque se solicita un TAC del control en el que se objetiva la persistencia del neumotórax y múltiples lesiones quísticas bilaterales que son compatibles con linfangioleiomyomatosis. Precisa de unas segmentectomías atípicas para el tratamiento del mismo y finalmente en la anatomía patológica el resultado que obtenemos es endometriosis pleuropulmonar. Ante tal resultado se solicita valoración por ginecología. En la exploración ginecológica no se objetivan signos de endometriosis y la ecografía transvaginal también es normal. Y se decide iniciar tratamiento con levonorgestrel y etinilestradiol. Se va haciendo seguimiento a la paciente y en las pruebas de imágenes se objetiva que empieza a aparecer un nódulo en el pulmón izquierdo, en el lóbulo inferior de 13 milímetros, que va aumentando de tamaño progresivamente y aparece otro en el lóbulo superior del pulmón derecho. Con estos hallazgos se decide remitir a la paciente al Hospital Puerta de Hierro para valoración por cirugía torácica, que por el momento desestiman la cirugía. Ante la progresión de la enfermedad se decide un cambio de tratamiento y se inicia tratamiento con triptorelina y tibolona. A pesar del cambio de pauta hormonal, la enfermedad sigue progresando, es refractaria a estos tratamientos y el nódulo llega a alcanzar un diámetro de unos 90 por 100 milímetros. Se lleva el caso a un comité disciplinar del hospital en el que se decide valorar un nuevo cambio de tratamiento hormonal por parte de ginecología, la toma de una nueva biopsia, incluso valorar el trasplante pulmonar si la enfermedad siguiera siendo refractaria a tratamientos. El caso también se ha comentado en un grupo nacional de ginecólogos expertos en endometriosis, en el que se ha determinado que la opción más favorable en este momento sería tomar una nueva biopsia, determinar el patrón inmunistoquímico y valorar tratamiento con inmunoterapia. Bueno, la endometriosis torácica es la afectación extrapélvica más frecuente de la misma. Puede afectar tanto a la pleura como al parénquima pulmonar, a los bronquios y al diafragma. En cuanto a la incidencia, se estima que sea menor al 1% en aquellas pacientes que han sido sometidas a cirugías pélvicas por endometriosis. La incidencia va aumentando cuando se asocia a neumotórax espontáneo, llegando a un 6%. Si el neumotórax tiende a recurrir o no precisa cirugía, encontramos endometriosis en el 90% de las pacientes y las tasas más altas de endometriosis las encontramos en pacientes que presentan neumotórax catamenial con un 89% de incidencia. En cuanto a la edad media de presentación, se sitúa en los 35 años. Es algo más tardía que la endometriosis pélvica. Tiende a afectar más al emitórax derecho, no se ha establecido bien el mecanismo fisiopatológico y debido a retrasos en el diagnóstico son frecuentes las recurrencias de las manifestaciones clínicas, sobre todo de la hemoptisis. A continuación voy a ir hablando un poquito más de cada una de las posibles manifestaciones. El neumotórax se trata de la presentación clínica más común que podemos encontrar, hasta un 73% de las pacientes, suele ser de hecho, como hemos comentado, de pequeño tamaño y no suele comprometer la vida de la paciente. El síntoma más común que vamos a encontrar hasta el 90% de las pacientes va a ser un dolor torácico o escapular.
El diagnóstico habitualmente suele ser incidental, se visualiza en una toracoscopia y si tenemos la sospecha clínica está allí indicado realizar un TAC torácico con contraste durante la presencia de los síntomas. En cuanto al tratamiento, pues deberíamos llevar a cabo el drenaje del mismo y hacer una prevención secundaria. En cuanto a la prevención secundaria, va a ser común al resto de manifestaciones que voy a explicar. En el caso del pneumótoras, pues vamos a actuar en función de los hallazgos que encontremos. Podemos llevar a cabo pleurodesis, reparación de defectos diafragmáticos y deberíamos asociar una terapia supresora hormonal durante al menos 6-12 meses, que podríamos prolongar para evitar progresión de la enfermedad y sobre todo en los casos que hayan presentado recurrencias. En cuanto a la terapia hormonal que podemos utilizar, podemos llevar a cabo el mismo con progestágenos, con anticonceptivos combinados con estrógenos, análogos de la GnRH. Destacar el Dienogest, que es un progestágeno con actividad inflamatoria, antiproliferativa y antiangiogénica, que ha demostrado ser eficaz para la prevención de las recurrencias de neumotoras y de la hemoptisis. Vamos a encontrar hemótoras hasta en un 14% de las pacientes. Al igual, es más frecuente en el lado derecho y suele ser autolimitado. Los hemótoras se van a asociar a implantes endometriales pleurales extensos. Y en cuanto al tratamiento, pues deberíamos hacer un drenaje del mismo y en cuanto a la prevención secundaria, pues igual. En función de los hallazgos, podríamos realizar alguna resección atípica y deberíamos hacer añadir una terapia hormonal. En cuanto a la hemoptisis, les vamos a encontrar también hasta en un 14% de las pacientes, también en el lado derecho y suelen ser leves. Y las vamos a encontrar asociadas a implantes en el bronquio y en el parénquima pulmonar. Tiene una edad media de presentación más precoz que el resto de manifestaciones, en torno a unos 26-29 años. El diagnóstico lo realizaremos con una broncoscopia y para el tratamiento deberíamos controlar la fuente del sangrado y, de nuevo, la prevención la vamos a hacer en función de los hallazgos que tengamos y añadiendo una terapia hormonal. Vamos a encontrar nódulos pulmonares hasta en un 6% de las pacientes, habitualmente son de pequeño tamaño, suelen ser asintomáticos y son más frecuentes en el lado derecho. En cuanto a la prueba de imagen que va a favorecer una descripción más detallada va a ser el TAC y en este caso sí que sería indicada una biopsia, sobre todo en nódulos que se encuentran en crecimiento, que sean sintomáticos o en nódulos cavitados. En cuanto al tratamiento, pues va a depender del número de nódulos, de su localización, del tamaño que tengan y también deberíamos añadir una terapia hormonal a estas pacientes. En pacientes que presentan enfermedad refractaria se desconoce el tratamiento óptimo. Podemos probar a cambiar la pauta hormonal, se puede repetir la cirugía torácica, valorar una histerectomía y una anesectomía bilateral, aunque la eficacia de esta cirugía es incierta, ya que se ha visto recurrencias en estas pacientes a pesar de la cirugía, y está en investigación la terapia antiangiogénica. Desde luego es importante llevar a cabo un tratamiento desde una valoración multidisciplinar junto con neumología y cirugía torácica. El siguiente caso se trata de una paciente de 39 años, nuligesta, que como sus únicos antecedentes de interés es que está en seguimiento en las consultas de endometriosis por dos endometriomas en el ovario derecho, uno de unos 27 milímetros y el otro de 19 milímetros. En agosto de 2021, la paciente ingresa a cargo de cirugía general por un plastrón apendicular. La paciente refiere un cuadro de 12 días de evolución con dolor abdominal generalizado irradiado a fosa ilíaca derecha. En el TAC se objetivan hallazgos de apendicitis aguda complicada con un plastrón apendicular y se objetivan las imágenes anexiales. Se decide tratamiento con manejo con antibioterapia intravenosa y ante la mejoría de la paciente se procede a la alta hospitalaria. 2 meses más tarde precisa un nuevo ingreso por un dolor epigástrico y estreñimiento crónico. En el TAC se siguen objetivando hallazgos compatibles con el plastrón apendicular y las imágenes anexiales. Y el diagnóstico de sospecha que se realiza es síndrome intestino irritable. Se solicita una resonancia de control en la que se objetivan las imágenes ováricas y en el apéndice se objetiva una imagen quística de 18 milímetros de contenido hemorrágico. Estos hallazgos, aunque inespecíficos, en el contexto de la paciente pueden estar en probable relación con una endometriosis apendicular. Ante dicha sospecha se inicia tratamiento con drospirenona. En las consultas sucesivas de control, la paciente se encuentra bien con drospirenona con adecuada tolerancia, presenta dismenorrea que controla con antiinflamatorios puntuales y no tiene otra sintomatología. Es valorada también por cirugía y ante la estabilidad de la paciente se decide continuar con tratamiento médico y una actitud expectante. Bueno, pues en cuanto a la endometriosis digestiva, la endometriosis intestinal se trata de una forma de endometriosis infiltrante profunda. Estas lesiones son aquellas que infiltran más de 5 milímetros del peritoneo y en este caso son lesiones que van a afectar hasta al menos la capa muscular del intestino. Las lesiones que únicamente afectan a la serosa se van a considerar endometriosis peritoneal. Tiene una prevalencia variable entre un 5 y un 25%.
En cuanto a la distribución de la enfermedad, los dos segmentos que más frecuentemente vamos a encontrar afectos va a ser el recto, hasta en un 53% de las pacientes, y el colon sigmoide hasta en un 47%, siendo el resto de los segmentos del tubo digestivo más infrecuentes. En la mayoría de las pacientes vamos a encontrar múltiples lesiones que van a estar diseminadas por distintos segmentos. Y en más de un 50% de las pacientes vamos a encontrar afectación pélvica concomitante. En cuanto a las manifestaciones clínicas, de estas pacientes es frecuente encontrar los síntomas clásicos de la endometriosis, un dolor pélvico crónico, la dismenorrea, problemas de esterilidad. Vamos a encontrar también síntomas gastrointestinales como disquecia, sangrado rectal. Si la paciente tiene afectación del tabique rectovaginal, vamos a encontrar sintomatología típica como dispareunia profunda, sangrado rectal. Y en el caso de que la afectación sea más proximal al sigma, las manifestaciones más específicas como distensión abdominal o dolor abdominal. En cuanto a la forma de presentación, el síntoma más frecuente que refieren los pacientes es el dolor abdominal hasta el 99% de las mismas, seguido de la rectorragia. Y es importante destacar que, al igual que en el resto de afectaciones, el grado de los síntomas no predice el tamaño ni la extensión de las lesiones. En cuanto al diagnóstico, es importante la análisis y la exploración, ya que la correlación con la manifestación de los síntomas no va a orientar en el diagnóstico, y habitualmente lo que nos da la sospecha va a ser la presencia de un nódulo doloroso en el tracto vaginal o hallazgos en la ecografía pélvica. En cuanto a las pruebas de imagen, la prueba de primera línea sería la ecografía transvaginal. Hay diversos consensos y es una ecografía que debemos realizar de forma arreglada, ya que es importante en las pacientes con endometriosis profunda valorar todos los segmentos que pueden encontrarse afectados por la endometriosis. La endometriosis vaginal presenta distintas limitaciones, como puede ser que el campo de imagen que podemos abarcar hasta el recto sigma. Podemos valorar la infiltración de una forma poco precisa, y también es menos la estimación que podemos hacer de la distancia de la lesión al margen anal puede ser menos fiable. En estos casos sería recomendable realizar una econdoscopia rectal para valorar con mayor precisión el grado de infiltración de las lesiones y la distancia al margen anal, ya que de cara a una planificación quirúrgica puede ser de gran interés. En los pacientes en las que estas pruebas no sean concluyentes, podríamos recurrir a la resonancia magnética y la endoscopia digestiva, dado que los implantes no suelen afectar a la mucosa, suele tener poca utilidad. En cuanto al tratamiento, pues igual hay un tratamiento que se considere el más apropiado, va a depender en función de los síntomas de la paciente y de la localización de las lesiones, pero deberíamos priorizar el tratamiento médico, ya que en estas pacientes la cirugía probablemente necesite cirugías adicionales que va a conllevar un aumento del riesgo quirúrgico. En cuanto al tratamiento médico, pues como hemos comentado, contamos con diferentes tipos de hormonas y pautas de administración, por lo que vamos a elegir una u otra en función de las preferencias de la paciente. Es verdad que el tratamiento quirúrgico, algunos estudios ha demostrado que el alivio del dolor tiene a mayor largo plazo y la calidad de vida es mejor con esta terapia, pero la terapia médica es efectiva en más del 70% de las pacientes. En cuanto a la cirugía intestinal, podemos llevar a cabo una excisión superficial en el caso de las lesiones peritoneales, y podremos optar por excisiones discoides, una resección intestinal y anastomosis del mismo en caso de lesiones que infiltren más en profundidad. Y vamos a terminar con los casos clínicos hablando sobre una paciente de 45 años que no ha tenido embarazos y que en su país de origen hace 8 años se realizó una oophorectomía izquierda por endometriosis, y la paciente viene a nuestro hospital por el mismo motivo y porque continúa con una clínica de dolor pélvico crónico asociado con dismenorrea. En la ecografía se ven signos indirectos de endometriosis, como comentó Paula, como son el útero globuloso, adenomiótico en retroversión forzada. Y luego cabe destacar que a nivel de la cara posterior del útero y en contacto con sigma se ve tanto una lesión de congenicidad mixta de aproximadamente 2 centímetros adherida a otra lesión ovalada econegativa con punteado fino, que es característico de los endometriomas, de 3 centímetros. Y comenzamos con tratamiento médico con gestágeno con el desogestrel. A la paciente durante el seguimiento se le solicita una resonancia magnética en la que se ven los siguientes hallazgos. Son los mismos que en la ecografía, y es que a nivel del fondo uterino, a nivel del cuerpo uterino y el cervix superior se ve una imagen pseudonodular elongada, con señal aumentada en T1 y disminuida en T2, que son compatibles con contenido hemorrágico de 2 centímetros en contacto con la pared anterior del recto superior y que lo infiltra en un segmento superficial de 8 milímetros.
Asociado adherido, son estas dos imágenes de aquí abajo, con otra lesión quística de aproximadamente 4 centímetros con las mismas características ecográficas. Perdón, con las mismas características en la resonancia magnética. Y todo esto son hallazgos compatibles con una endometriosis retrocervical infiltrando la pared anterior del recto superior o lo que también podemos conocer como endometriosis profunda. A la paciente se le continúa el seguimiento y ante la persistencia de disquecia, dismenorrea y dispareunia se decide el cambio de anticonceptivo a Dienogés. Como no mejora con este nuevo tratamiento, se decide incluirla en lista de espera quirúrgica preferente y la cirugía que se decide es la exéresis de los nódulos junto con la histerectomía y una salpingectomía bilateral por vía laparoscópica, que siempre es la vía de elección. Y vamos a hablar un poquito de la endometriosis profunda. Existen dos definiciones y es la de aquella enfermedad que presente nódulos que afecten a los ligamentos uterosacros, cervical rectovaginal, vejiga, uréteres o intestino. Y también, como dijo Rodri, también vamos a llamar endometriosis profunda aquella que infiltre el peritoneo con lesiones que infiltren en su profundidad más de 5 milímetros. ¿En qué pacientes vamos a sospechar que no solo tengan una endometriosis, sino que esta pueda ser profunda? En aquellas que presenten dolor y una dismenorrea severa, que no mejore con tratamiento médico de primera línea, y luego también en aquellas pacientes que presenten síntomas no ginecológicos, como comentó Paula al principio, como serían hematoquecia, disquecia, síntomas urológicos, que presenten un empeoramiento o un debut catamenial. La prueba de elección siempre va a ser la ecografía, tanto por su disponibilidad como por los avances ecográficos que se han producido en los últimos años. Y para el diagnóstico de la endometriosis profunda, principalmente, más allá de valorar todos los signos que nos comentó Paula, vamos a centrarnos en la búsqueda de nódulos de infiltración profunda, valorando el compartimento anterior, principalmente la localización de estos nódulos va a ser en vejiga y uretres, y el compartimento posterior. Aquí os traigo dos ejemplos. En el primero podemos ver la presencia de un nódulo intestinal y en el segundo, ese sería el intestino, un poquito más arriba esa imagen un poquito más hipoecogénica, y el segundo, que sería un nódulo en el tabique rectovaginal, eso de ahí. Y característico de la endometriosis profunda es que el dolor no se correlaciona en la mayoría de las pacientes con la lesión anatómica ni con el tamaño de esta. En la endometriosis van a convergir todos los tipos diferentes de dolor. El nociceptivo, que vamos a tener el visceral y el somático. El visceral es este dolor que se caracteriza por ser un dolor mal localizado, un dolor sordo, que la paciente va a referir como este dolor de irritación peritoneal o dolor a nivel uterino, ovárico. Luego vamos a tener el dolor somático, que también conocemos como miofascial, que es un dolor mucho mejor localizado y que va a producir principalmente dolor a nivel de los músculos rectos del abdomen, los obturadores internos y el músculo elevador del ano. Luego vamos a tener el dolor neuropático, que es aquel dolor que se produce por lesión directa de las fibras, ya sea por infiltración o por adherencias, y luego el nociplástico. Y este dolor se va a producir por fenómenos que ahora comentaré. La paciente va a tener una percepción alterada del dolor sin objetivarse una lesión asociada. Luego a comentar que del dolor neuropático vamos a sospechar que la paciente lo presenta cuando comienza a referirnos sintomatología de ardor. De este concepto de que el dolor y las lesiones anatómicas o el tamaño de estas no están correlacionados, podemos concluir que el único mecanismo de lesión que existe no es simplemente la inflamación y el daño cicatricial de estos tejidos, de estos nódulos. Sabemos que existen otros mecanismos. Todos los meses en el endometrio eutópico, que es el endometrio que está dentro del útero, se producen reacciones cíclicas inflamatorias. Pues estos mismos fenómenos proinflamatorios se van a producir también en el endometrio ectópico, el endometrio que está fuera del útero. Se producen estas reacciones inflamatorias, van mediadas por macrófagos y por radicales libres de oxígeno. Y sobre todo destacar que los macrófagos van secretando sustancias proinflamatorias y factores de crecimiento
como son el factor de crecimiento neural y el factor del crecimiento asociado al endotelio vascular, que van a producir una neuroangiogénesis. Con la aparición de estos nuevos vasos que van a irrigar, estos nuevos vasos y nervios que se van a encontrar en los implantes y lo van a irrigar, se va a producir una inflamación neurógena crónica y la constante que va a subir por vías aferentes hacia el aspa dorsal, y la cronicidad de estos fenómenos va a comenzar a producir una sensibilización periférica. En la sensibilización periférica lo que se produce es una disminución del umbral de excitabilidad de las fibras, que en un primer momento va a producir una alodinia, que es una génesis, un dolor sin mecanismo de origen, y una hiperalgesia. Y estos en un primer momento, mientras la paciente solo tenga fenómenos de sensibilización periférica, van a ser locales. Conforme esto se vaya cronificando, se va a dirigir hacia vías nerviosas más craneales y esto será un momento en el que se produzca una sensibilización central. La paciente comenzará a tener un dolor más generalizado y esto nos va a explicar, nos va a dar un motivo para pensar por qué en muchas de estas pacientes el tratamiento quirúrgico no siempre suele ser efectivo y las pacientes después de este suelen seguir con dolor. La continua estimulación de las vías aferentes en las astas dorsales va a producir secundariamente una activación de las vías eferentes, que van a producir también una activación a nivel del músculo, lo que se conoce como el reflejo viscerosomático, que va a producir secundariamente una hipertonía y una espasticidad muscular, lo que secundariamente va a producir en la paciente contracturas y puntos gatillo. Y todo esto va a ser lo que va a cronificar el dolor crónico. Entonces, ¿cómo vamos a manejar la endometriosis profunda? ¿Se puede manejar en algunas pacientes de manera expectante? Pues la verdad es que solo existe un estudio con menos de 100 pacientes en las que se valoró dejar con tratamiento expectante y se vio que no se producía un aumento de los implantes endometriósicos a 2 años vista. La verdad es que la mayoría de estudios nos llevan a poner tratamiento hormonal, porque sí que está mucho más evidenciado que el tratamiento médico hormonal es el que mejora los síntomas de dolor y evita que los implantes a largo plazo aumenten de tamaño. La paciente en un primer momento va a ser manejada en unidades de endometriosis y cuando no mejore con el tratamiento médico hormonal se valorará tratamiento quirúrgico. Existen otras indicaciones, aparte de la ausencia de respuesta al tratamiento médico, por las que podríamos operar a una paciente, que van a ser cuando se produzca una estenosis intestinal mayor al 60%, cuando tengamos la existencia de nódulos mayores a 3 centímetros o también, de manera más preferente, cuando nos encontremos ante una obstrucción intestinal o ureteral. Y en las pacientes que no respondan a manejo quirúrgico o las pacientes que no quieran ser operadas, vamos a necesitar un abordaje multidisciplinar, en la que tendremos un manejo del dolor con otros medicamentos, más allá del tratamiento médico hormonal. También vamos a necesitar de la ayuda de unidades de fisioterapia, la implementación de ejercicio físico y los cambios nutricionales, y también la valoración por parte de psicoterapia. ¿Y cómo vamos a manejar específicamente este dolor que principalmente va a ser neuropático en estas pacientes con endometriosis profunda? Aparte del empleo de antiinflamatorios no esteroideos, pues nos va a ser útil emplear la escala de la OMS para el dolor nociceptivo, que es la escala modificada, y nos van a ser de gran ayuda los coadyuvantes analgésicos, entre los que vamos a tener los anticonvulsivantes como la gabapentina o la pregabalina, antidepresivos, entre los que vamos a tener los antidepresivos cíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina y la serotonina. También los opioides. Los opioides al final los vamos a utilizar como en cualquier otra patología que requiera de ellos. Y también nos va a ser ayuda el empleo de técnicas intervencionistas por parte de anestesia, a destacar sobre todo en la endometriosis el bloqueo percutáneo del plexo hipogástrico. Y ya para cerrar con las conclusiones, que la endometriosis es una enfermedad prevalente que presenta un muy importante retraso diagnóstico. Como he comentado, que existe
Es importante saber que existe una escasa correlación entre la clínica y el estadio de la enfermedad, que en esta enfermedad van a convergir los diferentes tipos de dolor y que va a requerir un abordaje de la paciente desde una visión totalmente integral. Recordar que el tratamiento de primera línea va a ser siempre la terapia hormonal y que el manejo multidisciplinar es clave en las pacientes con endometriosis. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por ahí? Tengo un par. El seguimiento que se hace a las pacientes con endometriosis, lo que parece es una enfermedad tan crónica, tan de seguimiento, hay un momento que sale de alta, hay un momento que mejora, viene la menopausia, mejoran, como... Obviamente, con el embarazo y con la menopausia van a mejorar. Se las suele valorar en las primeras consultas, a lo mejor la recetamos siempre, depende de la sintomatología, cada 6 meses, cada año. Y en algunos casos, por mi experiencia propia, se valora el alta. Bueno, siempre se puede valorar el seguimiento en una consulta de ginecología. En pacientes que están totalmente asintomáticas, que a lo mejor no tienen lesiones de endometriosis profunda, que siempre tienen un endometrioma o no tienen lesiones anatómicas. Pero por lo general se suelen hacer evaluaciones cada año, más o menos. Pero es eso, en pacientes que están totalmente asintomáticas, se han respondido bien a tratamiento médico hormonal, o a lo mejor en pacientes que no quieren seguir un tratamiento como tampoco le podemos ofrecer mucho más, pues a lo mejor se valora el seguimiento en consulta de ginecología general. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Nada, pues enhorabuena, chicos, una sesión estupenda, bastante interesante. Y el resto, gracias por venir.